La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de sensibilidad al gluten. ¿Qué es esto? Sensibilidad al gluten. Un programa muy especial, muy interesante. Vamos a hablar con la licenciada Carolina Soski. Ella es nutricionista, General Manager de My Life. Es amiga de la casa, ya estuvo con nosotros hace un tiempo y realmente es una profesional con quien da gusto hablar. Vamos a hablar de esto, sensibilidad al gluten. Y fíjense esto, ser sensibles al gluten significa tener síntomas similares a los de la celiaquía y la alergia al trigo, sin estar afectados por ninguna de las dos patologías. Podría tratarse de una situación que, al contrario de la celiaquía, es transitoria y se puede resolver tras un periodo de alimentación sin gluten. Para que nos explique mejor, va a estar la licenciada Carolina Soski con nosotros en instantes. Y al inicio del programa hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias y a ustedes que están del otro lado acompañándonos. Hacemos un pequeño corte y enseguidita estamos ya con nuestra invitada. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski. Ella es nutricionista, General Manager de My Life y amiga de la casa. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias. Para mí, como siempre, es un gusto estar aquí acompañándote, Vivi, para hablar de siempre temas interesantes de la salud. Así mismo. Pero antes de entrar en nuestro tema, que es sensibilidad al gluten, yo quiero, Carolina, que a la licenciada Carolina Soski yo le tuteo porque ella es amiga mía, me cuesta mucho hablarle de usted. Por eso, porque generalmente a todos los médicos le hablo de usted. Pero, Carolina, quiero que nos cuentes un poquito, sos General Manager de My Life, una clínica fantástica que yo ya conocí, maravillosa, pero contale a la gente, por favor, ¿qué es que encontramos, además de encontrarte a vos, por supuesto, y un montón de otros profesionales también? Así es, bueno, en realidad, muchas gracias por tutearme, porque para mí es así, Vivi, me siento a gusto contigo y yo también te tuteo por eso, ¿verdad? Bueno, en realidad, My Life es una clínica que trata de buscar la personalización en los tratamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona entre buscando algo a su medida, desde el punto de vista de la nutrición, que lo que nosotros hacemos es planes de alimentación personalizados, basándonos, por ejemplo, en el ADN de la persona, basándonos en estudios de intolerancia alimentaria o basándonos simplemente en el punto que la persona quiera mejorar. Si viene una persona y me dice, tengo que mejorar esto, en eso nos concentramos para que la persona esté satisfecha. Y así también, desde lo que es nutrición, también tenemos la parte medicina deportiva. Abrimos ahora un área de entrenamiento personalizado, que no es un entrenamiento específicamente como en un gimnasio, sino algo mucho más específico para personas que tienen problemas de tipo de lesiones o personas que quieren bajar de peso y no pueden hacer ejercicio. Entonces hay mucha innovación. Qué bueno, qué maravilla.
Así Qué es. genial. Bueno, entonces ahí está todo, uno va, es completita la clínica, ustedes ya van a ver la dirección, podemos decir. Manuel Domínguez 575, entre México y Paraguay. Perfecto, bueno, y sobre todo hay da gusto, porque todo el mundo está contento en esa clínica cuando uno va, les cuento, y es como que están siempre innovando, trayendo todas cosas novedosas, nuevas, lo último, todo científico, obviamente. Así es, bueno, y ese era un poquito el enfoque que queremos, ¿verdad? Traer cosas que quizás aquí en Paraguay aún no hay y que nos puedan aportar cosas que den alguna diferencia a lo común, digamos. Por ejemplo, como te mencionaba, entrenamiento específico para personas que quieren bajar de peso, para personas que necesitan mejorar aspectos de su salud, de su cuerpo y, como decías, desde dentro de un marco muy científico. O sea, acá no se maneja algo así muy genérico, sino algo bien específico basándose en la ciencia, en la innovación y en cada necesidad, en la necesidad de cada persona. Claro. Fantástico, bueno, recomendadísima entonces MyLife. Ahora vamos con nuestro tema, la sensibilidad al gluten. Tenemos un material que nos explica qué es gluten para comenzar a hablar de este tema. Señor director, por favor. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en cereales de consumo habitual como el trigo, la cebada, el centeno o la avena y en otros cereales. Es el responsable de la elasticidad de la masa de la harina, lo que permite que junto con la fermentación el pan obtenga volumen, así como la consistencia elástica y esponjosa de las masas horneadas. Sí, correcto. Es correcto. El gluten ahora está tan de moda y por eso me parece un tema muy interesante a tocar la sensibilidad al gluten, porque no es lo mismo hablar de una persona celíaca, que de por sí debe evitar el gluten para toda la vida, que ser sensible al gluten. El gluten, como mencionaba la placa, es lo que justamente le da el volumen, la elasticidad a las harinas y es la proteína de la harina. Y muchas personas, por muchas razones que, por ejemplo, tienen que ver con que el trigo de hoy ya no es el mismo que se consumía hace muchos años, porque hay muchos procesos industriales, el mismo cereal en sí tiene cambios en lo que sería la forma de cultivación, por llamarlo de una manera. O sea, todo lo que se utiliza para producir el trigo es muy diferente por todo lo que es la tecnología y la innovación que hace que se altere la molécula del trigo. Entonces puede generar ciertas reacciones en las personas y ya no se digiere de la misma manera de lo que por ahí en el pasado no existía esto. O sea, esto era algo que uno consumía y no tenía ningún problema, claro. Pero hoy en día ya puede haber reacciones adversas. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de sensibilidad al gluten, que no es alergia al gluten, ¿verdad? Que no es la persona celíaca, sino que vamos a hablar de la que no es celíaca, pero que el gluten hace algún efecto negativo, por decirlo, del cuerpo. Exactamente, muy bien, mejor descrito imposible, Vivi, porque es así. O sea, el celíaco va a ser celíaco toda la vida y es porque ya tiene una deficiencia para absorber y metabolizar el gluten. Entonces es como una alergia, como bien dijiste. Sin embargo, esto es una sensibilidad que ni siquiera la persona se entera de que es causada por el gluten, pero que produce síntomas muy molestos, muy incómodos y que gracias a que empezó a haber mucho más de este tipo de situaciones, empiezan a desarrollarse en el mercado muchos productos para estas personas que van percibiendo que tienen esta sensibilidad o esta reacción negativa. ¿Qué tipo de reacciones, por ejemplo, puede hacer una persona que tenga sensibilidad al gluten? ¿Cómo puede detectar? Una de las formas clásicas de detección es que la persona siempre está con hinchazón abdominal, gases, náuseas, puede haber problemas hasta de piel, reacciones en la piel, pero ¿por qué no es tan fácil de detectar? Porque en realidad la reacción no es inmediata, no es lo mismo que decir como y ya tengo el problema. Claro, tengo alergia, como, no sé, maní y me da alergia y al instante te da alergia. Exactamente. ¿Verdad? Es una persona que está constantemente, por ejemplo, hasta el punto de vista del humor, del ánimo, cansada, fatigada, con problemas digestivos y no sabe por qué. Entonces el médico, si tiene esta
preparación, digamos, de conocer, porque muchas veces se escucha como una moda, sin gluten esto, entonces pareciera que es una moda, pero en realidad el médico que está informado y está avanzado en esto podría sospechar de que si viene un paciente con muchos síntomas que no tienen solución en la medicina tradicional, podría ser básicamente algo de la alimentación que no está funcionando. Incluso el dolor de cabeza también puede ser un efecto de ser sensible al gluten. Por supuesto, el dolor de cabeza, el mal humor, el cansancio. Eso no significa que todas las personas que están cansadas o que tienen dolor de cabeza tengan esto, pero uno de los puntos a sospechar y a tener en cuenta es que podría ser una ¿Y cómo descubrimos que tenemos esta sensibilidad a lo que sea, en este caso al gluten? Claro, bueno, en realidad el método antiguo, el método tradicional y que surge justamente en la práctica del médico es el decirle al paciente, bueno, vamos a suspender por un tiempo y ver cómo te sentís, le dicen al paciente, ¿verdad? Entonces hay personas que de por sí eliminan y notan cambios. Pero la manera de comprobar efectivamente que hay una sensibilidad es con pruebas que se pueden hacer específicas con un poquito de sangre, donde se mezcla la sangre con el gluten en sí o las harinas o porque el gluten tiene varios componentes. Por ejemplo, el gluten es avena, o sea, la avena tiene gluten, la cebada tiene gluten, el pan tiene gluten, la harina de trigo. Entonces se va haciendo una prueba bien específica para saber a qué alimento la persona puede estar reaccionando. Fantástico. O qué parte del gluten es el que le afecta. Ya. Bueno, entonces, ¿y eso qué? ¿La persona tiene que dejar de comer toda la vida gluten si se descubre que es sensible al gluten? No, es una muy buena pregunta porque la sensibilidad al gluten puede ser reversible. O sea, una persona puede suspender por lo menos por un tiempo de 1, 2 a 3 meses y ver cómo se siente y luego de esos 3 meses como máximo reintroducir y ver si la reacción vuelve o si la persona la superó, porque lo que se hace es una desintoxicación, que no es lo mismo que el celíaco que tiene que eliminar para toda la vida. Claro, no tiene que comer nunca porque le hace daño siempre. Exacto. En este caso, si una persona tiene sensibilidad al gluten, se hace los estudios pertinentes, sale que está sensible al gluten, que tiene esta sensibilidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? 3 meses dejar de... Exacto, es una prueba, o sea, la prueba casera, como decíamos, es hacerlo por su cuenta, decir, bueno, la persona que se identifica con esto que estamos hablando dice, bueno, voy a probar eliminar el trigo, el gluten de mi dieta, que podemos citar cómo sería esta dieta, y luego ver cómo se siente. Pero la persona que dice, estoy con sospechas, pero no sé si es el gluten, pienso que puede ser esto o puede ser otra cosa, se puede hacer ya una prueba más específica. Y cuando hablamos de sensibilidad, en este caso al gluten, es la persona, como lo dice, es sensible, o sea, te puede dar cansancio, puede tener dolor de cabeza, se te infla la panza, no sé, alguna cosita en la piel, muchas cosas que uno jamás va a pensar es el gluten, es algo que comí y que puede ser el gluten. Totalmente, y como decíamos, no es inmediato, entonces eso hace difícil el diagnóstico, difícil sospechar de que es uno sensible al gluten. Bueno, y después de este tiempo sí, al instante prácticamente, después de un tiempito, yo digo porque yo hice eso, por eso le estoy hablando así, uno se siente ya mejor. Exactamente, es totalmente así, o sea, todos esos síntomas que uno no sabe por qué son y al cambiar la dieta desaparecen y ahí es como que se confirma de manera casera o de manera bien específica cuando uno se hace la prueba, como mencioné, pero para saber justamente si hay esa reacción, el cambio de alimentación es el que determina ese cambio en todo lo que es el sistema, el bienestar y todo lo que uno... Ahora, una consulta, ¿uno ya nace con esa sensibilidad al gluten o puede ser adquirida en el tiempo? Es una buena pregunta y en realidad se va desarrollando. Hay bebés incluso o niños muy pequeñitos que pueden tener no tanto una sensibilidad sino una alergia y eso es más fácil de detectar porque el pediatra lo nota, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente consumió toda su vida harinas, pero llega un momento de la vida que dicen, no sé por qué estoy totalmente hinchada, molesta, incómoda y ahí es donde empieza a sospechar y esa es la manera de saber, pero puede pasar desde los, no sé, por dar un ejemplo, 14, 15 años hasta los 60, 80 años, no hay una edad de aparición concreta, sino que puede darse en cualquier momento de la vida. ¿Y la diferencia de alergia y sensibilidad? La diferencia es que la alergia es inmediata, o sea, la persona consume y por dar un ejemplo puede tener una respuesta así como una diarrea o como una molestia, que es como que eso hace que uno no dude tanto de qué alimento es, porque cada vez que se come un alimento aparece. Sin embargo, la sensibilidad, nadie muere de una sensibilidad o los síntomas no son insoportables, pero lo que hace la persona, y es muy típico en las mujeres que viven en la cartera con antiácido, antiespasmódico, o sea, todos los medicamentos que son como para contrarrestar los síntomas que pueden ser simplemente causados por un alimento. Y el fármaco muchas veces no hace
el efecto de solucionar el problema, sino alivia, solamente alivia, pero el problema sigue estando porque depende de la alimentación. Claro, perfecto. Bueno, Carolina, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema interesantísimo, sensibilidad al gluten. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soski, nutricionista. Estaba hablándonos de la sensibilidad al gluten y tenemos un material preparado por el equipo de producción y vamos a mostrarlo, por favor. Sensibilidad al gluten no celíaca. Es una enfermedad que guarda una muy estrecha relación con la enfermedad celíaca. Los pacientes no pueden ser calificados como celíacos ni como alérgicos, sin embargo el gluten es perjudicial para su salud, por lo que la precisión en el diagnóstico es fundamental. 1 de cada 17 personas padece sensibilidad al gluten no celíaca, cifra que supone que el 6% de la población tiene esta afección y en muchos casos está sin diagnosticar. Está correcto. Está correcto. Y justamente ese es el problema que surge de que hoy en día hay muchas más formas de saber si una persona tiene este problema, pero la gran mayoría de las personas desconoce este problema y vive con los síntomas, como veíamos en las imágenes, personas que están con problemas de piel constantemente y que aparecen y desaparecen las erupciones, o personas que tienen, por ejemplo, como mencionábamos hace rato, hinchazón, dolores de abdomen, una frecuencia entre lo que sería, por ejemplo, problemas de constipación o diarrea y estreñimiento, las personas que viven con esas molestias, lo que se llama también un colon irritable, y es como que viven con eso y se acostumbran. Ahí está, se acostumbran, y es como acostumbrarse a convivir con la situación incómoda, pero sabiendo que algo puede cambiar si uno realmente lo busca la solución, ¿verdad? Claro, es como decir, no, me levanto con dolor de cabeza y bueno, tomo algo para el dolor de cabeza, o estoy cansada, uno se levanta cansado y dice, bueno, sí, porque dormí poco, porque no sé. Siempre se busca una excusa, una causa, y no sabemos que puede ser justamente que tengamos esta sensibilidad a algún alimento, en este caso al gluten. Claro que sí, y como mencionaste muy bien, uno busca parches o soluciones momentáneas. Por ejemplo, estoy cansada, me tomo un energizante o un café, o estoy como con dolor de panza, tengo la pastillita, y es como que la persona no se da cuenta que vive a veces hasta automedicándose a causa de que hay algo que no está funcionando bien, pero ya la toma como parte de la vida cotidiana, como algo que ya me tengo que acostumbrar a convivir con ello, y no tiene por qué ser así. Y no es así. Por lo menos hay que buscar la solución, ¿verdad? La causa a eso. Exactamente, así es. Pero no sabíamos el tema de que podemos ser sensibles, y uno puede ser sensible al gluten, puede ser sensible a cualquier otra cosa, ¿verdad? Totalmente, a cualquier otro alimento. Y la ventaja que existe hoy en día, que no existía hace unos 5 o 6 años atrás, porque ni siquiera esto es algo muy antiguo, es algo bastante nuevo, es que hoy en día ya hay muchas opciones. O sea, porque uno se imaginará, ¿qué va a comer una persona que no come gluten? Porque el pan, el gluten es el pan, es los alimentos más comunes, pero hoy en día en nuestro país, o sea, en el mundo ni hablar, en el mundo ya hay hasta restaurantes, o en otros países del primer mundo te traen una carta para personas que pueden comer de todo y otra carta para personas que tienen alguna alergia o alguna sensibilidad a algún alimento. Entonces se desarrolla ya toda una industria basándose en este tipo de alergias o sensibilidades alimentarias. Pero en nuestro país, por suerte, se está abriendo el mercado y uno ya consigue más variedad de productos sin gluten, por ejemplo. Sí, hay de todo, gracias a Dios. Bueno, tenemos otro material que queremos ver. Sintomatología de la sensibilidad al gluten. Dolor abdominal, también con ardor en la boca del estómago, náuseas y vómitos, gases, estreñimiento y diarrea, cansancio, fatiga, entumecimiento de brazos y piernas, calambres musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, confusión mental, eczemas o erupciones en la piel, lengua enrojecida y tumefacta, con posibles úlceras y manchas blanquecinas, anemia. Mira vos todo eso. Para que veas cuánta variedad de síntomas hay.
que como hablábamos hace un momento, la gente ya se acostumbra a convivir con ellos y no resuelve nunca, sino busca soluciones momentáneas o fármacos o lo que sea, que en realidad el secreto o la base de todo esto está en algo que la persona está comiendo, básicamente. Claro. Y es parar un poquito a pensar, ¿verdad? Porque en el día a día tenemos poco tiempo o nos hacemos de poco tiempo, no sé, pero es parar un poquito a pensar, bueno, ¿qué pasa? A mí antes nunca me dolía la cabeza o no tenía molestias de estómago y ahora sí. Muchas veces uno dice, bueno, la edad, los años no vienen solos, algún achaque tengo que tener, ¿verdad? Pero no hay que conformarse con eso, decir, no, me tiene luego que doler algo, no puedo ser tan sano. Uno puede ser muy sano. Por supuesto, y sin pensar de que la base o la causa de todos los males podría ser simplemente lo que comemos. Porque yo siempre digo que para algunas personas ciertos alimentos pueden ser súper nutritivos, como para otras ese mismo alimento que tiene propiedades benéficas puede ser un tóxico. Entonces, a veces nuestra propia alimentación, por llamarlo de alguna manera, nos intoxica o nos envenena, no porque el alimento sea un veneno o un tóxico, sino porque cada persona reacciona de manera diferente. Y a eso iba cuando hablábamos al comienzo del programa de lo que hacemos un poquito en la clínica, es buscar la nutrición más personalizada, tratar de que la persona encuentre realmente lo que le hace bien y deje de lado, por lo menos por un tiempo, lo que le está haciendo daño, entonces pueda encontrar una alimentación ideal para cada persona. Bueno, y hablando de esto, de buscar una alimentación ideal, también hay mucha gente que está trabajando en eso, en brindar ese tipo de alimentos a la gente que no puede consumir gluten, por ejemplo, o que no puede consumir tal cosa. Entonces, no es que uno tiene que estar buscando y cocinándose uno mismo la comida, que si podés mejor, pero existe, tenemos esa facilidad también, ¿verdad? A mí, la verdad, me llama muchísimo la atención para bien, o sea, me sorprende gratamente que cada vez hay más personas con esta iniciativa de decir, bueno, vamos a desarrollar una mini empresa donde cocinemos todo tipo de panificados para personas que tienen sensibilidad al gluten, o vamos a hacer una línea de productos sin lactosa, o todo lo que son la nueva tendencia de justamente cuidar cada vez más la alimentación y realmente me doy cuenta no solamente por esto que estamos hablando de que es algo muy actual, sino por el interés mismo de cada persona en cuidarse. O sea, anteriormente, bueno, siempre va a existir gente como todos que nos gusta, y me incluyo, comer rico, comer cosas diferentes, pero ya hay una mayor conciencia a la hora de comer y de elegir lo que es mejor para uno. Ya la persona no se libera tanto y dice voy a comer todo lo que quiero, sino que ya hay una conciencia. Entonces ahí entra justamente toda esta innovación de personas que se dedican, como decís vos, a cocinar y a preparar alimentos, porque hay una demanda, hay mucha gente interesada en esto. Y además hacen que la comida sea sabrosa. O sea, ya hay que sacarse de la cabeza eso de que antes por lo menos pensábamos, bueno, no puedo comer tal cosa, lo que sea, es un alimento especial, una comida especial que me preparan porque no puedo comer gluten, no va a ser sabroso, o porque no puedo comer tal cosa, no va a ser sabroso. Sin embargo, no es así. Totalmente, y como decíamos también, cada vez, como hay tanta innovación en esto, hay muchas opciones, o sea, porque mucha gente dice, no, si no como en mi casa no me van a hacer, solamente me tienen que preparar desde la casa, y hoy en día uno puede ir hasta algunos restaurantes que ya tienen opciones para personas que se quieren cuidar de esta manera, o sea que ya hay muchas más oferta en nuestro país. La cuestión es, me parece importante en el programa hoy insistir, vamos a seguir hablando, ¿verdad? Pero insistir en que a lo mejor esa molestia que tenés del estómago, a lo mejor ese dolor de cabeza que tenés diariamente, a lo mejor esos granitos que te salen o alguna cosa que te hace sentir mal, es algo que estás ingiriendo que no es una alergia, pero es una sensibilidad y es más difícil de detectar porque no es que comes y ahí al instante te brota o te pasa, ¿verdad? Sino que aparece, entonces siempre uno piensa, bueno, ¿y qué comí hoy? ¿Verdad? Pero no es lo que comiste hoy, puede ser lo que comiste ayer o anteayer. Totalmente, y muchísima gente cuando utilizamos este tipo de pruebas diagnósticas se sorprende muchísimo porque me dicen, no puedo creer que esto que como siempre sea lo que me está causando daño, y simplemente cambiando eso ya empieza a sentirse mejor la persona. Así es, y es cuestión no cuesta mucho, pero hay que organizarse, ¿verdad? O sea, uno tiene que decidirse cuándo va a comenzar a hacer esta desintoxicación
de algo que te salió en el Por el supuesto, estudio, ¿verdad? primero saberlo, porque Sí. si uno no lo sabe es como que por dónde empiezo, Claro. estoy perdido, ¿verdad? Pero una vez que uno tiene la respuesta, es como decís vos, es decir, bueno, me organizo, me programo, ya sé dónde puedo comer, ya sé qué voy a comprar, ya tengo mis picaditas, mis snacks para el día, para no comer quizás cualquier cosa que me pueda hacer daño. En caso de tener ya un diagnóstico, entonces uno se organiza de esa forma y ya puede hacerlo de una manera equilibrada. Y lo que me pasa y me es muy simpático con los pacientes, que cuando pasan este periodo de desintoxicación de los 3 meses, y yo les propongo, porque forma parte del tratamiento, volver a lo de antes, o sea, comer como antes, o no así quizás igual, pero ir reintroduciendo nuevamente. Sí. Me dicen, pero me siento tan bien que ya no quiero. Me dicen, o sea, ya Claro. no necesito volver a comer esto porque me siento bien así como estoy, Sí, ¿verdad? Comiendo claro. así. Es cuestión de costumbre y de ver que no es tan difícil la cosa, y una vez que entra en la rutina de diaria de qué almorzar, qué cenar, qué desayunar y merendar, entonces ya es fácil. Totalmente. Y mucho pasa también de esto con las personas que están como adictas a ciertos alimentos y están ansiosas constantemente. Cuando cambian la alimentación, quizás los primeros días se sienten así, pero después desaparece, y muchos pacientes me dicen, puedo tener una cantidad de comida enfrente que ya no me llama la atención. Es como que estoy mucho más calmada y ya no tengo esa adicción por la comida. Así es, porque hay alimentos que son adictivos. Totalmente, y que tienen un efecto a nivel del cerebro, se producen despiertas ciertos impulsos, como el caso incluso hasta se comparan con las drogas, porque ciertos alimentos comparten el mismo centro en el cerebro de adicción hacia lo que son las drogas o la comida, ¿verdad? Entonces hay personas que se vuelven realmente adictas a ciertas comidas. Y que la harina, por ejemplo, es adictiva, ¿verdad? Es uno de los alimentos que genera adicción. Eso no significa que todos Claro, somos adictos a la no, harina por comer sí. harina, pero hay personas que tienen mayor sensibilidad y dependen a Sí. diario del pan, de las masas, de los dulces, porque tienen una relación con este centro del cerebro que genera la adicción. Y cuando se corta eso, se corta y se puede vivir perfectamente y mucho mejor, ¿verdad? Genial. Bueno, nosotros seguimos charlando de este tema, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos aprendiendo con la licenciada Carolina Soski, nutricionista. Estamos hablando de la sensibilidad al gluten y tenemos un material que habla justamente de cómo se puede diagnosticar, cómo podemos saber cómo se diagnostica una persona que tenga sensibilidad al gluten. ¿Cómo diagnosticar si una persona padece sensibilidad al gluten? La antigua forma de diagnóstico se realizaba y aún se sigue realizando por el método de exclusión del gluten de la dieta. Siguiendo esta dieta se verificaría o no la existencia o desaparición de los síntomas. Hoy en día en nuestro país existe un test para detectar con una pequeña muestra de sangre en 40 minutos si la persona es o no intolerante al gluten u otro alimento común de la dieta. Está correcto, es así. Así es, y justamente hoy en día es más fácil. Anteriormente el médico le decía al paciente, bueno, suspenda esto, elimine lo otro, entonces uno iba probando, pero a veces se daba cuenta de que sí, y a veces se daba cuenta de que los síntomas continuaban, entonces es como que era muy al azar. El sistema antiguo, que hasta hoy día sigue vigente, Sí. muchas veces no da resultados esperados porque uno está como probando. Claro, o sea, y- suspendés PAM, Exacto. después de un tiempo suspendés otra cosa, así, para ver en qué momento te sentiste mejor, más o menos así sería. Exactamente, y basándonos en eso uno dice, bueno, finalmente la persona dice, realmente no mejoré nada o mejoré algo quizás porque acertó, Claro. pero muchas veces no es tan exacto, entonces por eso es más fácil hoy si uno busca una solución bien específica y la dieta básicamente es muy simple. Una vez detectado el alimento es leer las etiquetas de los alimentos y empezar a decir, bueno, a partir de ahora, si tengo específicamente la sensibilidad al gluten, voy a eliminar todo alimento que contenga gluten. Y los alimentos más comunes podríamos decir que son las masas, las tartas, los panificados, que muchas veces son alimentos que uno incluye en una dieta saludable, Claro. pero en esa persona, por una cuestión de este tipo de problema, no debería ser incorporado y hay muchísimas otras opciones para elegir. Claro. Bueno, y este test de la gotita de sangre,
ese test se realiza en nuestro país. Exactamente. Nosotros tenemos un test que es muy, muy bueno para eso, muy práctico, porque la persona acude a la consulta y dice, bueno, yo estoy sospechando, porque así empieza la inquietud de la persona por hacerse la prueba. Es decir, yo creo que hay algo. Y una vez que se hace la prueba lo confirma y dice, bueno, era el gluten o puede ser otro alimento, pero como el tema del gluten es tan frecuente, entonces es muy, muy común. Y como vimos anteriormente en las placas, hay demasiado porcentaje de la población que lo padece, entonces por eso es que el diagnóstico se hace fácilmente cuando se hace una prueba de este tipo. Bueno, entonces nos hacemos la pruebita, sale que tenemos esta sensibilidad al gluten y ahí comienza el problema para la persona. Dice, Dios mío, ¿y qué? Ahora tengo que mirar, comer qué tiene, porque hay gluten en todos lados, no solamente pan y galletitas. Hay gluten en, no sé, en bebidas, en un montón de cosas, Exacto, ¿verdad? es cierto. Por eso que al comienzo pareciera una tarea difícil porque es excluir cosas que uno está comiendo habitualmente y es, no voy a poder comer esto. Pero yo siempre digo y le explico al paciente que uno se puede enfocar, en vez de pensar en todo lo que no va a poder comer, pensar en todas las opciones que hay. Porque si bien uno suspende cosas, pero cuando uno se suspende algo simplemente por suspender y sin ver ninguna mejora, pareciera muy tedioso, pero de tan bien que uno se siente, uno después ya lo hace con ganas, porque dice, bueno, todo esto que me ha quejado durante tanto tiempo, que tiene que ver con estas molestias incómodas y todo eso, cuando empiezan a desaparecer, la persona dice, ahora sí entiendo el por qué me sentía mal y cómo cambia mi cuerpo y cómo cambia mi sensación. Incluso la persona se deshincha, baja de peso en caso de que tenga ese problema. Se regula el nivel de las deposiciones, o sea, la persona que vive con un estreñimiento crónico empieza a funcionar normalmente, el peristaltismo en el intestino funciona bien. O sea, entonces son varias las razones que hacen que la persona finalmente se sienta tan a gusto que no quiera volver a lo otro. Y como decíamos antes, hay opciones, hay comidas ricas, sanas y fáciles de encontrar para todo ese tipo de personas. Sí, y se puede y después uno se siente mucho mejor. Yo ya pasé por eso les cuento. Al principio uno dice, Dios mío, cuando yo me hice era harina, huevo, eso es lo que más me costó, porque cocinar sin huevo, ¿verdad? Y sin harina. Apio, mariscos y legumbres. Algunas legumbres, cierto. Sí, eso era lo tuyo, que era bien específico. Entonces, sí, con la gotita, ¿verdad? Con la gotita de sangre. Y bueno, y una vez que me decidí, hice eso 3 meses, fantástico, uno se siente súper bien. Y también hay algo, veía yo de repente, no sé, unas pizzas y unas cosas que antes miraba y me hacía agua a la boca. Yo miraba y no me sucedía nada, o sea, era como mirar, no sé, un vidrio, un cristal, una cosa así. Y es porque en realidad lo que experimentaste fue esa desintoxicación y cortar la adicción, que es lo que produce esas ganas de comer y a veces ese descontrol, porque hay personas que manifiestan y dicen, yo no puedo comerme una galletita, me tengo que comer el paquete completo, ¿verdad? Entonces, eso cuando uno empieza con un plan, se corta, con un plan específico según las sensibilidades alimentarias o si se detecta la sensibilidad al gluten. Y la persona se siente extremadamente mejor. Eso es lo más importante, más que adelgazar, más que desinflarse, es lo bien que uno se siente y sobre todo la energía que se recupera. Porque esto hace que cuando uno tiene sensibilidad a algo y no lo sabe y sigue comiendo, hace como que te chupa la energía, o sea, tenés menos ganas, más cansancio. No sé cómo es, pero es maravilloso hacerse. Totalmente, es una experiencia que yo recomendaría especialmente, no para cualquiera, porque hay personas que dicen yo como piedra y no me hace daño, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esta constante molestia, que están constantemente sospechando de algo, entonces para esas personas es ideal. Así mismo. Bueno, recomendadísimo entonces esto de diagnosticarse, ir a hacerse esta pruebita, porque muchas veces pensamos en miles de cosas terribles y resulta ser que es nada más que una sensibilidad a algo. Totalmente. Entonces ya descartamos eso para no preocuparnos también. Totalmente, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta continuamos con nuestra invitada, la licenciada Carolina Soto.
Continuamos charlando con la licenciada Carolina Soski, nutricionista, en nuestro tema sensibilidad al gluten, nuestro último bloque, pero tenemos preguntas del público en las redes sociales, vamos a ver qué quieren saber. Norma, de San Bernardino, qué gusto. ¿La sensibilidad al gluten produce sarpullido? Podría ser uno de los síntomas y se le llama también a esto una especie de dermatitis, que es una reacción de la piel. No todas las personas sensibles al gluten tienen esta reacción, pero muchas personas que viven con esto podrían estar sospechando de que tienen esta reacción. Perfecto. Tenemos otra consultita. Carmen de Guarambaré dice, ¿una alimentación sin gluten puede perjudicar el desarrollo normal del niño y desequilibrar su dieta? Mira qué interesante. En realidad no es conveniente hacerla porque sí, o sea, tiene que haber un diagnóstico previo. O sea, si un niño vive con diarreas, vive con problemas de tipo piel, o incluso hay muchísimos casos de niños con problemas en el aprendizaje, con déficit de atención, niños autistas o niños que tienen algún tipo de trastorno neurológico, que hacen esta dieta, al contrario de tener un problema, se benefician muchísimo, ¿verdad? Pero esto es siempre bajo una indicación médica. Claro. O sea, como madre, yo no le daría a mi hijo porque sí, una dieta sin gluten, sino tendría que tener alguna sospecha, hacerle una prueba, y haciéndole la prueba va a tener resultados excelentes, siempre y cuando esté comprobado de que el niño tiene esa sensibilidad. Perfecto. Bueno, yo creo que quedó súper claro todo esto. Recomendaciones finales, licenciada. Bueno, la recomendación sería, como hablábamos en un comienzo, Vivi, de que la persona que está padeciendo constantemente de alguna molestia y no sabe a qué se debe, que quizás la respuesta está en su alimentación, o sea, que busque un poquito, que indague, que investigue, y que hoy en día hay buenos métodos y buenas maneras de conocer esto y saber cómo poder eliminar este alimento o estos alimentos si realmente la alimentación es la causa del problema. Entonces, hoy en día tenemos muchas posibilidades de hacer alimentaciones bien personalizadas, saludables, muchas posibilidades de encontrar alimentos sin gluten o sin algún alimento que pueda causar una intolerancia. Entonces, es cuestión de ir un poquito hacia lo profundo de la investigación de uno mismo y conocerse más y saber más. Ahora, la consulta, ya diste la recomendación, pero tenemos más tiempo, entonces puedo seguir preguntando. Este tema de sensibilidad al gluten, sensibilidad, esto, lo otro, ¿hubo siempre y solamente ahora, porque existen estos métodos de detección, es como que salen más, hablamos más de esto? Porque antes no se hablaba, antes se hablaba de que era, no sé, tenías alergia o ya era celíaco, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente, muy buena pregunta, porque la realidad es que cada vez hay más, no como antes. O sea, anteriormente los alimentos eran menos industrializados. Para dar un ejemplo, hoy en día los alimentos están modificados química, genéticamente. Las frutas ya no son las frutas de antes. Claro. Las semillas que se utilizan para ciertos productos, para ciertos cultivos, ya no son las mismas. Entonces, el cuerpo está como confundido. ¿Qué quiere decir esto? La persona consume un alimento y dice, pero esto no es alimento, esto es veneno, esto es un tóxico. Claro. Entonces empiezan a desarrollarse más problemas a raíz de la alimentación actual, porque los alimentos de hoy ya no son los alimentos de antes. O sea, ya hay mucha manipulación, exactamente. Está ahí la mano de la industria que, por ejemplo, quiere producir más cereales, quiere que los cultivos sean más resistentes a las plagas. Sí. Entonces, la química o la industria, como decía antes, facilita este tipo de productos para que tengan mejor resultado a nivel comercial, pero para el cuerpo son muchas veces perjudiciales. O sea, lo natural es menos natural ahora. Totalmente. Por eso que se está volviendo mucho a las huertas, o sea, se está yendo mucho hacia la huerta orgánica, hacia el cultivo no transgénico, natural, porque todo eso quizás hasta hoy día no se sabe mucho de qué impacto tiene nuestra salud, y quizás lo vamos a saber en muchos años más, pero las personas vuelven a eso porque saben de que es lo más inocuo, inofensivo para el cuerpo. Qué interesante. Estas son las huertas orgánicas que están muy de moda.
Pero bueno, uno podría animarse también a tener una huertita en la casa si uno tiene un lugar, ¿verdad? Totalmente, hoy en día es una tendencia también y se ve mucho que, por ejemplo, en las cocinas aparecen así las plantitas de albahaca, de orégano, porque en realidad son cosas que uno los puede incorporar de esa forma, o si no está la huerta ya más completa, donde uno puede tener sus propias verduras y se ve mucho eso, incluso las personas que tienen campo, por más de que se dedican a la ganadería o lo que sea, tienen un espacio muchas veces para cultivar sus propios alimentos porque finalmente es lo más saludable que podemos comer. Claro. Bueno, importante entonces, con nuestro tema que estamos hablando, sensibilidad al gluten. Mucha gente puede tener sensibilidad al gluten y no saberlo porque dicen, no, pero yo estoy bien, a mí no me pasa nada. No tengo así problemas, pero después uno se pone a pensar, bueno, no, me levanto un poco más cansado que antes, por ejemplo, o tengo dolor de cabeza, o salen algunas cositas en la piel, o esto de sentirse como una hinchazón en el estómago, y no necesariamente después de comer algo, sino así, gases, o sea, todo eso puede ser el producto de ser sensible al gluten. Así es, y lo que siempre queda como duda es, ¿y qué voy a comer? Que es la pregunta que muchos se pueden hacer y es, por ejemplo, una persona con sensibilidad al gluten probablemente no coma pan o no coma harinas, pero sí puede comer arroz, puede comer papa, puede comer batata, puede comer mandioca y muchas veces existen también en la industria harinas derivadas de esto. Por ejemplo, la persona con sensibilidad al gluten puede no consumir, por ejemplo, una tarta hecha con una masa de trigo, pero sí una tarta hecha con una masa hecha con harina de arroz, por ejemplo. O sea, hay productos sustitutos o algo que tenga mandioca. Y son deliciosos, yo les aviso, son deliciosos. La harina de arroz, todo lo preparado con harina de arroz es delicioso. Ni se siente la diferencia. Mucha gente, incluso como decíamos, hay industrias que elaboran galletitas, tortas, productos muy, muy saludables y naturales hechos no con gluten, pero sí con los derivados de harinas que no son con gluten, ¿verdad? Sino, como decíamos, la mandioca o harina de mandioca, harina de maíz, son algunas opciones que se pueden incluir. O sea, está el factor sensibilidad al gluten, están los problemas que te pueden acarrear, pero está la solución, hacerse esta pruebita de la gotita de sangre, ahí sale la sensibilidad, a qué cosas uno tiene sensibilidad. Y está la solución porque es dejar de comer durante un tiempito esos alimentos y encontramos también productos en el mercado sin gluten, sin harina, sin un montón de cosas. Claro, ¿verdad? justamente es buscar los sustitutos, porque no se trata de que también un poquito lo que hacemos nosotros en la clínica es asesorar a la gente, porque no es simplemente decirle a la persona no vas a comer más tal alimento o eliminar gluten y la persona dice, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Sino tener como un acompañamiento para poder armar un plan súper variado, súper diferente o delicioso igual, pero sacando lo que a uno le hace mal. Perfecto. Bueno, más claro, agua. Súper, súper claro. Licenciada Carolina Soski, nutricionista, general manager de My Life. Gracias, Carolina, por estar acá en nuestro programa. Un placer, como siempre, y ojalá haya sido útil el tema y bueno, para mí es un gusto, como siempre, estar acá. Te esperamos en uno próximo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Como lo hicimos todos aquí, no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.